les va a ofrecer ella un poco más de detalles de lo que nos parece, cómo podríamos encarar todo el tema de los rolados, la habilitación de tierra, la delimitación de sitios, que fue lo primero que vimos, enmarcado dentro del contexto de manejo adaptativo. Y bueno, vamos a dar entonces inicio a Florencia. Bueno, como decía Roxana, en esta presentación que vamos a ver, vamos a hacer una revisión de lo que veníamos viendo, con enfoque de sistema, manejo de cargas y manejo de fuerza. Dentro de ese enfoque de sistema lo vamos a enfocar diciendo todo lo que vinieron viendo desde la primera clase está enmarcado dentro del diagnóstico. Este diagnóstico nos va a dar una línea de base, una línea de base del establecimiento. Y para esto vamos a necesitar realizar el mapeo de sitios ecológicos, que es lo que vieron en las primeras clases. Van a necesitar conocer cuál es el estado de la vegetación de ese sitio, y a partir de eso seleccionar cuáles son los aspectos a mejorar. Dentro de esto, de los aspectos a mejorar, nosotros vamos a utilizar la información obtenida en el paso anterior. En ese diagnóstico nosotros ¿qué vamos a obtener? Una situación inicial, una situación actual y una situación media. Esa es la que nos vamos a plantear. ¿Qué objetivos son los que queremos alcanzar? Y esta situación meta tiene que satisfacer la combinación de los objetivos productivos, ambientales y sociales. Siendo el principio ambiental, ese objetivo ambiental, mantener y mejorar los servicios ecosistémicos, tales como la sombra, como el mantillo, la protección que dan contra los vientos de los árboles, la prevención de la salinización, entre otros. Dentro del principio productivo, nosotros ¿cuál es el enfoque? La premisa es mantener y mejorar la capacidad productiva de los anteriores servicios ecosistémicos. Y dentro del principio social, es mantener y mejorar el bienestar de las comunidades asociadas, contemplando entre ellos al productor y su familia, a los empleados y al contratista, a los vecinos, a la comunidad de la zona. Entonces, teniendo todo lo anterior en cuenta, nosotros vamos a decir, a ver, ya hicimos un diagnóstico, ya sabemos en qué situación estamos. Con esa situación inicial, nosotros decidimos qué es lo que necesitamos mejorar. Y una vez realizado ese planteo de nuestros objetivos, necesitamos saber cómo lo vamos a mejorar. Entonces pasamos a hacer una selección de las prácticas para mejorar. Y estas tienen que contemplar todas las dimensiones. No nos tenemos que enfocar solo en lo productivo, tenemos que mirarlo como un enfoque de sistema. Tenemos que verlo teniendo en cuenta los tres principios anteriores. Además tenemos que analizar que estas prácticas permitan que todos los objetivos que nos planteamos sean cumplidos, y también nos va a permitir eliminar si hay alguno que afecta a otro de los principios. Si nos enfocamos en lo productivo, pero afecta a lo social o afecta a lo económico, tendríamos que reformular esos objetivos y esas prácticas. Dentro de esto, nosotros vamos a necesitar decir cuál va a ser la práctica puntual. En general en nuestra zona decidimos hacerlo de forma mecánica, por las grandes extensiones, porque es costoso y porque requiere menos tiempo si lo hacemos de forma mecánica. Sin embargo, los pequeños productores siguen manteniendo por la mano de obra, el tratamiento a mano, y porque es lo que tienen disponible, y otra porque les permite hacer una mejor selección tanto de los árboles como de los arbustos. Pero bueno, volvamos a la parte mecánica. ¿Cómo hacemos para decidir cuál va a ser el implemento a utilizar? Para esto nosotros tenemos que pensar tanto en la intensidad y en la severidad. ¿Cuántas pasadas vamos a realizar? ¿Cuál va a ser el tamaño del rolo? ¿Y qué efecto va a tener todo esto en el suelo y en el sistema? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué sector del establecimiento es. Vamos a ver, y para eso tenemos que pensar de vuelta en el sitio ecológico, en el estado de la vegetación,
cuál es la situación de referencia, o sea, contra qué nos estamos comparando, cuáles son los residuos que vamos a generar, para saber qué tamaño de rol vamos a elegir, y por supuesto la legislación, dentro del marco de la ley, qué es lo que se nos permite. Ahora, en este contexto, hicimos un diagnóstico, a partir de eso decidimos qué queremos mejorar, con esas mejoras decidimos, con nuestros objetivos ya planteados, decidimos cómo los mejoramos. En este caso puntual, nosotros ya habríamos decidido qué perturbación, como nuestros objetivos principalmente son ganaderos, entre otros, posiblemente hayamos hecho una perturbación mecánica, con siembra o no, pero ahora tenemos que llegar al punto de cómo lo manejamos, cómo pasamos a hacer un buen manejo de ese pastizal, de esa pastura. Tenemos que evaluar el manejo de carga. Para esto tenemos que hacer una estimación de receptividad, que va a ser un balance entre la oferta que tengamos y la demanda de nuestros animales. Para esto vamos a hablar sobre el concepto de forraje, que va a ser cualquier porción de planta que ofrece alimento aprovechable al ganado, que no produce daño y que tiene valor nutritivo. Y en la región chaqueña en particular, una característica importante del forraje, para hacer forraje, es que esté disponible. Además, bueno, el forraje va a cambiar según qué tipo de animal estemos contemplando. Si es vaca, oveja, cabra. Entonces vamos a tener en cuenta si es follaje, fruto, ramones. Ahora, ya sabemos qué es lo que tenemos que evaluar. Tenemos que hacer un balance forrajero entre oferta y demanda. La oferta se la va a expresar en kilogramos de materia seca y en general por hectárea. Y esta va a variar según el sitio ecológico y el estado de la vegetación. O sea, no es un dato que nosotros vamos a sacar para todo el campo. Va a depender del potrero, si ese potrero es homogéneo, si el potrero ya tiene 2 sitios ecológicos, vamos a tener que hacer ofertas para los 2 sitios ecológicos. ¿Cómo le estimamos? Tenemos 2 opciones. En el caso de que hubiéramos hecho una siembra, que sabemos que tenemos una sola especie, que tenemos una sola pastura, dentro de todo homogénea, nosotros podemos hacer cortes. En general usamos unos cuadrantes de 0,5 por 0,5, hacemos un corte dejando la altura de un puño, que es lo que se debería de hacer consumir, y cortamos esa pastura. La dejamos secar, hacemos varios muestreos, alrededor, algunos autores hablan de entre 50 y 100 muestreos por potrero, para tener un dato sólido, y vamos a hacer un promedio de todos esos cortes, y los vamos a multiplicar por 40. Ese valor va a ser nuestra oferta. En el caso de que tuviéramos, ese era para pastura, para algo homogéneo. En el caso de que tuviéramos un pastizal natural, que fuera de grandes extensiones, pero muy heterogéneo, se recomienda el método del botanal. Este método requiere primero, llegamos al campo, hacemos un reconocimiento del potrero. Vemos qué especies hay, qué gramíneas, qué leguminosas, cuáles especies vegetales. A partir de eso decidimos cuál va a ser nuestra escala. Por ejemplo, de 10 a 50. Siendo el 10 el más bajo, el 50 el más alto, y sus intermedios. Entonces buscamos en el potrero el patrón 10. Ese patrón 10 va a ser el que menor disponibilidad de forraje presente. Ahí vamos a buscar dos situaciones similares, vamos a poner 2 marcos, uno lo vamos a dejar con estaca, marcándolo para poder observarlo después, y el otro lo vamos a cortar. A ese lo vamos a cortar, lo vamos a pesar, vamos a registrar ese valor. Y después vamos a ir al otro extremo. Recién hicimos el de menor disponibilidad, vamos al punto 50, el de mayor disponibilidad. Y hacemos de vuelta. Ponemos 2 marcos,
buscamos, tocamos que los dos marcos sean similares, que los dos patrones sean similares, cortamos uno, lo pesamos, lo registramos, y el otro lo marcamos con una estaquita que diga, este es el patrón 5-9. Una vez definidos los dos extremos, vamos al 30. Volvemos a buscar una situación intermedia entre esos dos, entre el de mayor disponibilidad y el de menor disponibilidad. Una vez encontrado, repetimos los pasos, uno lo cortamos y lo registramos, el otro lo dejamos ahí en el campo. Y volvemos a repetir. Encontramos el intermedio entre el 10 y el 30, entre el 30 y el 5. Una vez terminados estos pasos, nosotros ¿con qué nos encontramos? Tenemos 5 patrones, que ya están pesados, y 5 patrones en el campo. Esos 5 patrones nosotros los tenemos que tocar, porque no es lo mismo el efecto visual, sino que necesitamos tocarlos, saber qué cantidad de materia seca, de materia de biomasa tienen, para poder compararlo posteriormente. Entonces empezamos a caminar, tiramos nuestro cuadrante. El cuadrante que vamos a encontrar, vamos a decir, vamos a tocar y le vamos a poner un número de patrón, del 10 al 50. Pero en algunos casos podemos llegar a encontrarnos valores por debajo de 10. Uno que tenga menor disponibilidad que ese que nosotros habíamos encontrado. Podemos ponerle un 9 si es necesario. O que encontremos que no es ni 40 ni 50. Y podemos ponerle un 43. Entonces ahí empezamos a jugar ya con los valores intermedios. Pero siempre habiendo tocado cuáles son los patrones extremos que nosotros habíamos anotado, y empezando a hacerse la mano, a hacerse el ojo después de muchos muestreos, porque también esto implica hacer y unos 50 muestreos fácil. Todo va a depender de la heterogeneidad del lote. Entonces, en ese cuadrante, además de hacer el muestreo de la cantidad de biomasa, vamos a anotar la especie más predominante, la que se encuentra en el 70% del marco. Vamos a anotar la especie, esta la vamos a anotar como 1, vamos a anotar la especie que se encuentra en el 20% del marco, y la especie que se encuentra en el 10% del marco. Además, en estos puntos también es que vamos a registrar si suelo desnudo y mancha. Entonces estamos en cada cuadradito, nosotros que vamos a estar obteniendo información de cantidad, información de diversidad, de frecuencia, de cobertura. Entonces vamos a obtener muchísimos datos en cada uno de los puntos de muestreo. Por eso se considera que es un muestreo rápido. Terminamos el muestreo acá. Llegamos, tenemos que hacer el trabajo de gabinete. Imagínense esto. Tenemos los 10 patrones, los 5 patrones. ¿Se acuerdan que les he dicho? Uno quedaba en el campo y uno lo teníamos que cortar. Los que cortamos nos daban estos valores. Entonces llegamos a este punto. Tenemos esta fórmula de regresión, en la que, por ejemplo, si teníamos un patrón que habíamos anotado como 25, y podemos estimar que tiene alrededor de 250 gramos. Y así sucesivamente. Entonces nosotros en nuestra planilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar dentro de esta fórmula, la fórmula que nos haya salido a cada uno, vamos a reemplazar los patrones que hayamos puesto. Y vamos a calcular este patrón, este numerito, cuántos gramos de forraje significa. Esos gramos vamos a poder hacer un promedio, vamos a saber, transfiriéndolo, vamos a llevarlo a hectáreas, y vamos a saber qué forraje tenemos. Bueno, algunos tips de esto es, antes de empezar el muestreo, y si el trabajo dura más de un día, vamos a volver a cada uno de los patrones, a volver a verlos, muy confiamos en nuestra memoria, y además volver a refrescar al tacto cuánto es. Se debe estimar la cantidad de pasto, teniendo en cuenta los patrones, y bueno, lo que vine diciendo varias veces es, hay que tocarlo más, para tener una mejor estimación, una mejor idea de cuánto es. Pero todo esto, este último valor, nosotros no lo consumimos al ras, entonces no está todo disponible, no todo es correcto. ¿Cuál va a ser nuestro uso
tenemos que corregirlo con un factor de uso. Y nuestro uso correcto sería un 50%, que tanto en las pasturas va a ser alrededor de un puño, alrededor de los 10 centímetros. Bien, ¿qué habíamos dicho? Para hacer el manejo de carga teníamos que calcular, hacer un balance por riesgo. Ya hicimos la oferta, pasamos a la demanda. Hay una demanda que es individual, una que, o sea, por animal, y una total, que es por el rodeo. Todos los animales se los calcula alrededor de un 3% del consumo diario, y que varían además según el estado fisiológico y el aparato digestivo del mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es un cálculo estándar de la cantidad de unidades ganaderas que vamos a tener en nuestro rodeo, en nuestra mascota. Entonces llegamos a un punto, ya tenemos datos de demanda y tenemos datos de oferta. Si es positivo, significa que tenemos más demanda que oferta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Realizar descansos de celote, tendríamos que hacer una siembra, por ejemplo, tendríamos que hacer un nuevo planteo de pastoreo, bajar el número de cabezas. Pero en el caso de que todo esto nos diera negativo, nos está sobrando alimento. ¿Esto qué significa? Que o podríamos, por un lado, aumentar la carga, o podríamos pensar en años más críticos y decir, voy a hacer conserva para momentos críticos, para años críticos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O pasamos al siguiente tema? Continuamos. Parece que no. Ajá, Que no hay continuamos preguntitas. entonces. Bien, ahora lo que volvemos a todo el enfoque del sistema. Nosotros ya habíamos hecho un diagnóstico, habíamos elegido qué mejorar, habíamos elegido cómo mejorar. Todo eso está dentro de un marco que se le llama manejo adaptativo. Todo lo que es sistema silvopastoriles está dentro de un marco teórico con legislación, con definición. Nosotros que tenemos que tener en cuenta que estamos bajo una ley. Entonces, ese es nuestro marco, ese es nuestro contexto. Ahora, dentro de ese contexto también tenemos, o sea, ya dentro de nuestro establecimiento, ¿qué vamos a hacer? Una situación inicial, que es lo que habíamos dicho en la línea de base. Vamos a decidir qué mejoramos, teniendo en cuenta todos los principios de sustentabilidad, económico, ecológico y social. Y llegamos al cómo lo hago. Bien, nosotros ya pasamos todas esas etapas. Ya decidimos cómo hacerlo, ya decidimos qué vamos a hacer. Lo ejecutamos. Una vez que ya implantamos y pasamos el rolo, ya empezamos a trabajar, tenemos que evaluar qué tal salió todo esto. No nos podemos quedar en, bien, ya lo hicimos. Tenemos que saber si se alcanzaron los objetivos planteados en las etapas anteriores. Entonces, una vez que ya sepamos si está saliendo bien o no, ahí es que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Estoy bien? ¿Alcanzo mis objetivos? ¿O vuelvo a la línea de bases y arranco de vuelta con todo el plan? ¿O reajusto? Me parece que tengo que mejorar otro aspecto y reinicio. El manejo adaptativo habla de que es un concepto de un manejo cíclico, de que no es solo lineal. Nosotros tenemos que volver, replantearnos nuestras acciones y replantearnos nuestros objetivos, de forma de que se alcancen los objetivos planteados. Y en el caso de que no, saber por qué. Entonces, para eso tenemos que monitorear. Y monitorear va a significar observar, medir, registrar todas las interacciones, todos los estados, la magnitud de la producción, los cambios en los indicadores. Tenemos que observar todos esos cambios, esos datos que nos van a estar diciendo si estamos haciendo bien o mal, si los cambios que nosotros pretendíamos se están consiguiendo o no. Y todo esto teniendo en cuenta las 3 dimensiones. Entonces, la social, la ecológica, la productiva. Y todo esto, todos estos monitoreos, todos estos datos,
nos van a permitir realizar nuevas decisiones, tanto que sean buenas para el ecosistema como para el hombre. Un monitoreo frecuente nos va a permitir detectar cambios positivos que permitan achicar la brecha ecológica productiva, y además entre la situación, la actual, la inicial, y las que nos habíamos propuesto. Pero además también nos va a permitir detectar cuando los cambios vayan siendo negativos, principalmente en los aspectos ecológicos, y bueno, y en los productivos son los primeros que vamos a notar. Y este monitoreo nos va a permitir saber dónde tomar la acción, dónde hacer la corrección. El monitoreo nos va a permitir verificar si los objetivos están siendo planteados. Y además, el monitoreo frecuente va a ayudar a capacitar al productor, al personal de campo, que se observe y se registren todos esos cambios, que sepan cómo observar y registrar esos cambios. Que el que está al día a día, que pueda tenerlos en cuenta para poder tomar decisiones distintas. Ahora bien, hacemos todos los cambios, planteamos el proyecto, lo ejecutamos y no tiene éxito. Y podemos haber tenido errores en el diagnóstico inicial, podemos haber planteado una mejora que en realidad y no era tan distinto de nuestra situación inicial, podemos haber ejecutado mal, podemos haber realizado mal las prácticas de manejo, que el establecimiento haya cambiado, entonces que ya nuestro diagnóstico inicial no sea correcto porque el establecimiento no es el mismo, o que el monitoreo, que la forma de evaluarlo sea defectuoso, que hayamos elegido indicadores malos, o que tengamos pocos indicadores que nos digan esto cambió, esto no cambió, se mantiene. O alguna combinación de todo el cambio. ¿A qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva esto? A reevaluar los pasos anteriores para volver a mejorar el plan productivo. Ahora tengamos un ejemplo, vamos a verlo ya con un poquito de números. Tenemos un diagnóstico, el que seguramente es el primer diagnóstico que nos planteamos, el primer problema que nos planteamos. Tenemos pocos forrajes, insuficientes forrajes para el ganado. Se propone incrementar la producción. El indicador, materia seca por hectárea, aquí lo llamamos materia seca por hectárea. Hoy tenemos 1000 kilos y pretendemos tener 4000. Para eso, ¿qué decidimos hacer? Un sistema silvopastoril en el que vamos a hacer un rolado de baja intensidad con 100. En 2 años, vamos y evaluamos esos resultados, si realmente conseguimos todo. Pero conseguimos solamente 3000 kilos. Entonces ahí nosotros volvemos, hacemos el manejo adaptativo. Pretendíamos 4000, pero conseguimos 3000. ¿Por qué? ¿Necesitamos realmente los 4000 o es suficiente con los 3000? Todo esto ¿a qué nos va a llevar? A volver al paso 1 para redefinir el problema y proseguir. Entonces volvemos a plantearnos. Nosotros ejecutamos el plan y no nos convencen los resultados. Llegamos a este punto. Necesito reiniciar desde la base, o necesito decir, esos 3000 no me alcanzan, necesito los 4000, ¿qué hago para mejorar? Ya tengo qué es lo que quiero mejorar, cómo lo hago, cómo lo ejecuto. Entonces volvemos al ciclo, siempre es un ciclo. Para tener un monitoreo exitoso necesitamos que la evaluación inicial, sí o sí, necesitamos conocer contra qué estamos comparando. Necesitamos saber un parámetro para decir, ¿estoy cambiando o no? Además, se requiere plantear también la situación de referencia ecológica, saber cuáles son las condiciones en un sitio que no ha sido disturbado o ha sido mínimamente disturbado, y también tenemos que seleccionar los indicadores apropiados. Tenemos que ponernos umbrales reales, tenemos que saber cuáles van a ser nuestros umbrales. Por ejemplo, si decidimos nuestra situación de referencia es tal variable del suelo, nuestro umbral tiene que ser real. Tenemos que decir, no tiene que superar o no tiene que bajar de este número. Y tenemos que ponernos esos
esos umbrales como referencia, que son muy importantes. Además, para esta técnica de monitoreo exitoso necesitamos que que tengamos varios muestreos en el tiempo y que no sean en una sola zona, que sean en todo el lote, en todo el potrero, en todo el campo. Y además que deben ser repetibles las técnicas para monitorear. Y tienen que ser simples, de forma que lo sigamos repitiendo. Y esta observación puede ser tanto desde el terreno, lote por lote, parcela por parcela, o podemos hacer a grandes rasgos con un sistema de teledetección. Entonces ahí como sugerencias adicionales, nosotros tenemos 2 puntos de muestreo. Un diagnóstico, que es el que vamos a hacer antes de tomar cualquier decisión o de realizar cualquier cambio, el cambio que sea, la perturbación que sea, la cosecha, el rolado, la siembra. Necesitamos saber cuál es nuestra situación inicial. Y después inician el monitoreo, que va a ser posterior a todas las perturbaciones y que tiene que ser la misma técnica y consistente en el tiempo. Que nosotros no vengamos hoy a hacer un monitoreo y que volvamos dentro de 6 años. Tenemos que decir, bueno, este indicador necesita ser evaluado todos los años, bueno, vuelvo todos los años y lo mido con la misma técnica. De forma que sean datos comparables y digamos, esto está mejorando, esto se está manteniendo, como eran los principios, la mayoría eran mantener o mejorar, y poder detectar cuáles van a ser los puntos en los que tengamos que hacer algún cambio. Bueno, ahí estaría más o menos redondeado todo lo que se venía hablando en el curso, tanto desde un enfoque de sistema, como con algunos datos extra, con algunos datos nuevos, alguna consulta, algún comentario. Como estoy viendo el chat, no sé si han escrito algo. ¿Algún comentario? ¿Se ha entendido en general los conceptos de lo que representa un manejo adaptativo? ¿Quieren volver sobre algún aspecto? Lo mismo dentro de la bibliografía, les voy a pasar la guía de donde está más detallado todos los puntos. Ahí hay una consulta de Ajá, Germán. sí, lo estoy leyendo. ¿Cuántas observaciones realiza en cada punto de muestreo en el método botanal? Nosotros en cada punto de muestreo, en cada cuadrante, nosotros vamos a hacer la observación de biomasa y la observación de la vegetación presente. Y ahí vamos a registrar el número de patrón y qué especies encontramos o si encontramos solo desnudos. Esas serían las 2 observaciones de forma general. Si me permite, Flor, ¿Sí? Germán, el método botanal es un método muy completo, muy lindo, que también permite tomar otras evaluaciones. Por ejemplo, si uno conoce la preferencia de los animales por las especies, también lo puede incluir ahí. Como decía Flor, el suelo desnudo, o sea, todo lo que observes en el marco que pueda darte una idea, la cobertura, suelo desnudo, la presencia o no de mantillo y qué tipo de mantillo. Es un método muy lindo y es rápido, digamos, en un lugar donde uno hace una transecta, puede hacer, ya teniendo la estimación, la visualización de los patrones, uno puede ir rápido y hacer tomar una superficie grande. O sea, hablamos de poder muestrear 100 hectáreas, 200 hectáreas, que son a veces los potreros con los que nos encontramos en general en el campo. Muchas gracias, tanto Florencia como Roxana. La pregunta iba, capaz que no se entendió bien.
O sea, yo tomo el patrón, vamos a decir, por ejemplo, 10. Sobre ese patrón 10, voy recorriendo el lote, tengo entendido, por lo menos lo que entendí es eso, y voy haciendo diferentes observaciones. En cada patrón la pregunta era cuántas observaciones más o menos se Claro, consideran ahora, apropiadas realizar. bien, ahora entiendo. Ujú. Uno va caminando, tira el marco, y en ese marco nosotros observamos dentro de qué patrón lo encontramos. Y anotamos el número de patrón. No es que buscamos el patrón 1, sino que vamos tirando el marco y vemos dentro de qué categoría la metemos. Y ahí hacemos todas las observaciones. Hacemos 10 pasos, tiramos de vuelta, volvemos a anotar. Esta vez nos da un 30. Volvemos a anotar todas las variables. Hacemos 10 pasos más, tiramos de vuelta el marco. Y ahí nos da 25. Y así íbamos haciendo cada 10 pasos, vamos tirando el marco y vamos viendo qué nos sale. Los patrones van a ser, en ese muestreo, cuáles van a ser nuestras opciones a encontrar. ¿Me hago entender? Sí, ahora sí se entiende, perfecto. Así, de esa forma se recorre todo el lote. Claro, claro. Perfecto. Otra preguntita. Sí. Siempre he escuchado hablar del botanal y por ahí no lo entendía muy bien, hoy lo estoy entendiendo mejor. Cuando yo pongo la estaca para identificar el patrón, Sí. ahí en ese momento hago todas las evaluaciones que dice Rosana, de la especie dominante y todo lo demás. Claro, yo la estaca la dejo, al inicio del muestreo, yo la dejo marcando mis patrones. Esas zonas simplemente van a ser mis referencias, de forma de que yo vuelva, toque esa cantidad de pasto, vea qué tamaño tiene y siga recorriendo. A la hora que nosotros empezamos a hacer el recorrido para anotar, ya, para hacer el muestreo en sí, nosotros solamente vamos con el marco y la planilla. Tiramos el marco, anotamos que encontramos, levantamos. Hacemos 10 pasos, tiramos de vuelta el marco, volvemos a anotar que encontramos. Nosotros ya después dejamos de cargar el resto de las cosas. Ya nosotros el corte de pastilla pesada, el marco con estaca, todas esas cosas las hicimos al inicio y las dejamos en el sector en el que la encontramos. Solamente nos sirven de referencia. Ahora lo que nosotros simplemente cargamos es el cuadrante con nuestra planilla para nosotros. Bien, muchas gracias. Y la última. Ajá. Para hacer los patrones, ¿te guías un poco también con imágenes satelitales, algo de eso, para identificar los patrones iniciales o no? ¿O el conocimiento nomás previo al lote? Examinarlo al lote primero. Nosotros por eso hacemos ese primer recorrido, para decir, bueno, más o menos esto sería lo máximo que vamos a encontrar, y en este va a ser nuestro 5. Pero después de haber caminado el lote, porque va a ser muy dependiente del lote en particular. Muy bien, listo. Muchas gracias. Gracias. Sí, como para completar la última consulta de Germán, la imagen satelital nos va a servir al inicio para la delimitación de los sitios ecológicos, para ver, digamos, después que el botanal lo vamos a tener que hacer con unos patrones para un sitio de bosque, con otros patrones para un sitio de pastizal, con otros patrones para otro sitio que encontremos. Es decir, no, bueno, es difícil explicar el método, hubiera sido lo más lindo poder encontrarnos en el campo y hacerlo a campo, ¿no? Pero los patrones que son de un bosque no van a servir para un pastizal, ¿no? Porque las especies herbáceas y gramíneas presentes en el bosque no son las mismas que el pastizal. Entonces vamos a tener que hacer un set de patrones para cada sitio diferente que encontremos, y ese va a ser, por eso nosotros hemos comenzado este curso con la delimitación de sitios a través de las imágenes satelitales, que es lo primero que uno tiene que hacer, que nos ayudan mucho la imagen para definir esos sitios ecológicos. Hay otra consultita de Florencia, una tocaya tuya, dice, si necesitamos medir la oferta de un lote, ¿cuántas veces al año lo debemos realizar? ¿O qué momentos del año es recomendado hacer el muestreo?
ideal en este caso sería que nosotros hagamos una oferta antes de realizar el pastoreo, de forma que nuestra carga esté adecuada a la oferta que tengamos en ese momento en ese lote, porque sabemos que estamos en un sistema, en un ecosistema árido, semiárido, muy variable. Entonces nosotros al menos una vez al año tenemos que estar midiendo cuál va a ser la oferta que tenemos en el lote. Lo ideal sería repetirlo en la estación del crecimiento, pero al menos una vez saber cómo se está comportando la pastura ese año. Y previo al pastoreo para entrar con la carga correcta. Para completar también la consulta, no sé si me he perdido, pero el momento ideal sería en nuestros ambientes, después de que termina la estación de crecimiento, como decía Flor, sería un mes de abril, mayo, es un momento ideal para medir oferta de forraje, ¿no? Porque después ya el crecimiento se detiene. Durante el invierno el crecimiento de la pastura se detiene. Entonces, y en abril, mayo es donde también las pasturas los pastos nativos están florecidos y podemos ver, digamos, diferencias, la composición botánica, ¿no? Las pasturas a veces son difíciles de diferenciarlas cuando están en estado vegetativo, pero con la flor se nos facilita muchísimo. Entonces, abril, mayo son meses ideales para hacer el balance forrajero. ¿Alguna consulta? Yo quisiera preguntarles si se entendió y si alguien se anima a dar un ejemplo de qué indicadores usarían, porque es todo un tema es importante y no es tan fácil encontrar los indicadores, digámosle, llamémosle perfectos o que nos puedan representar las situaciones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué indicadores, pensando en los lugares donde ustedes trabajan, qué indicadores buscarían, ¿no? ¿Qué indicadores son importantes definir para los sitios donde ustedes trabajan? Si quieren pueden abrir el micrófono y contarnos un poquito. Sí, nosotros acá, por ejemplo, en el sitio que tenemos, que es sobre manejo de chañar, el indicador que decía Florencia de materia seca para la parte forrajera lo usamos mucho, el cual es variable de acuerdo a cómo viene el clima en el año. Y otro que estamos viendo, o sea, y que se utiliza mucho para ver cuándo tenemos que hacer correcciones o retratamiento y demás, es cómo evalúa cómo avanza el rebrote de la especie leñosa. Creo que un indicador por ahí que hay que tener en cuenta para ver nuevas intervenciones y demás. Germán, has visto que bueno, todo el tema de la sustentabilidad se basa, como Florencia comentó al principio, en 3 pilares, lo que es lo ambiental, lo productivo y lo social. ¿Qué indicadores te imaginas o qué indicadores crees que serían para la zona de, está en Santa Fe, ¿verdad? Sí, en Tostado. En Tostado, ajá. ¿Qué indicadores ambientales te crees que pueden ser útiles para los sitios de Tostado? Bueno, esa parte para este año con el proyecto MBGI la estamos empezando a trabajar. Lo que estamos viendo es tema de la materia orgánica, empezamos a ver, y justo ahora vamos a empezar a hacer las evaluaciones sobre la transecta, viendo lo que es la fauna y todas esas cosas. Pero todavía no lo empezamos, lo estamos definiendo.
claro, Y lo claro. mismo con la parte social de las encuestas de satisfacción del productor, ¿no? O sea, hasta ahora lo que más medimos eran esos dos que dijimos. Pero bueno, es una Claro, materia que estamos empezando a poco. sí, 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 es por lo que generalmente empezamos por Es lo la primero que parte, vemos. claro, los indicadores productivos, digamos, la oferta de follaje que nos va a dar una idea de la receptividad, nos indica también la receptividad y nos puede dar una idea de la producción de carne, ¿no es cierto? Hay métodos para convertir lo que es oferta de pasto en producción de carne. Eh, ¿Alguien más que quiera compartir en qué indicadores piensan cuando y en sus sitios? Estanque, ¿no?